neutral. Es por eso que por ahí la utilidad primordial es usarla cuando comparamos dos o más grupos con promedios distintos. Vamos al ejemplo como para poder cerrar la idea. Me voy a ir al ejemplo de las áreas. Recuerdan que esto nos daban promedios distintos, ¿sí? Nos daban diferentes promedios. Y bueno, la idea ahí es, bueno, si los promedios son distintos, decir, llegar a la conclusión de cuál área es más regular con un fundamento teórico. Porque a partir de la observación hoy ya podíamos decir, bueno, el de salud no es regular. Pero entre humanidades e ingeniería, ¿cuál es más regular uno con otro? Para responder a eso tengo que cuantificar la información. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a estadísticas, medidas de resumen, y acá, cuando yo pongo aceptar, bueno, puedo hacer el cálculo de dos maneras y me detengo aquí. Tengo directamente el coeficiente de variación, que justamente en este problema es el apropiado utilizar por el hecho de que, vuelvo a decir, los promedios de los grupos son diferentes. Y si quiero aplicar la fórmula del promedio, que es desvío estándar dividido n, lo que tengo que agregar es la desviación estándar. Esta es la desviación estándar y también lo aclaro, que es en función de la corregida. Es decir, viene de aplicar la raíz cuadrada a este valor que es la varianza, dice varianza n-1, porque lo que hace es dividir la suma de los cuadrados por n-1. Acá está la varianza sin corregir, que divide la suma de los cuadrados sobre n. Esa es la diferencia. Bueno, yo voy a poner aceptar. Esto igual lo van a trabajar con Cari. Y acá podemos ver esto. Obviamente que si hacen esta división y multiplican por 100, llegan al coeficiente de variación. El de salud no era discusión, ya lo habíamos charlado. Lo que quedaba en ver cuál de los dos era más regulable entre ingeniería y humanidades. Y acá puedo decir, ¿cuál de los dos es más regular? Ingeniería. Ingeniería, porque presenta menor variabilidad. Acá me da un 98% comparado con 106. Hay una persona, Iván, tenés el audio abierto. Cuanto mayor coeficiente de variación, mayor es la variabilidad del grupo. Menor coeficiente de variación, menor variabilidad. Generalmente este coeficiente se utiliza para los controles de calidad, más o menos manejan un 20% de coeficiente de variación. Es decir, si el coeficiente de variación da hasta, o se obtiene a lo sumo un 20%, decimos que hay poca variabilidad, es decir, que la calidad del producto es buena porque, bueno, tiene una estabilidad en cuanto a las exigencias, en ese caso, de, por ejemplo, el mercado externo. Ahora, si sobrepasa el 20%, ya decimos que hay mucha variabilidad, podríamos decir que hay un exceso o el valor de la variable, de lo que se esté midiendo, fluctúa mucho, entonces decimos que el producto no estaría respondiendo a la exigencia en una estabilidad acorde y por ende podría interpretarse como un producto de mala calidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. Bien, continuamos con las medidas de colocación o posición, también llamado concentración, como ustedes quieran. Este conjunto de medidas lo que nos aporta, trabaja de tal manera dividiendo el conjunto ordenado siempre en grupos iguales. Entre cada valor hay un cierto porcentaje de observaciones
Y bueno, una vez que especificamos un valor determinado, por encima de él queda cierto porcentaje de observaciones y por debajo de él queda cierto porcentaje de observaciones. Ya lo vamos a ver, vamos a trabajar con 3. Voy a presentar 3, pero vamos a trabajar con uno de ellos, que son los percentiles. Ahí los percentiles nos dividen el conjunto ordenado en 100 grupos iguales, ¿sí? Tengo el mínimo valor, el máximo valor, y pensemos que tengo el percentil aquí 1, percentil 1. Bueno, el percentil 1 lo que hace es acumular un 1%, es decir, por debajo de él encuentro el 1% de las observaciones y por encima de él encuentro el 99% de observaciones. Si trabajo con el percentil 2, que acá va a acumular entre un percentil y otro percentil 1%, entonces el percentil 2, por debajo de él tengo el 2% y por encima de él voy a tener el 98%. ¿Cuántos percentiles voy a tener? 99 percentiles. Por debajo del percentil 91, ¿qué encontramos? ¿Qué porcentaje de observaciones? 91. ¿Cuánto? 91%. 99%. A la derecha de él me queda el 1% restante. Ah, me parece que había dicho 91, por eso. Ah, capaz lo dije, ¿eh? No, capaz lo dije, no te lo discuto. Deciles. Los deciles lo que hace es dividirlo al conjunto ordenado en 10 grupos iguales. En 10 grupos. ¿Cuántos deciles voy a tener? Decil 1, 9. 9. Entre cada uno de los deciles, ¿qué porcentaje de observaciones acumulamos? 10. 10%. Por ejemplo, el decil 2, por debajo de ese valor, se encuentra el 20% de observaciones y por encima de ese valor encontramos el 80% restante. Acá es un 10, perdón. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. El Sí. decil 2, ¿con qué percentil coincide? Con el percentil 20. Exacto. El percentil 20, por debajo se encuentra el 20% y por encima el 10%. Y por último tenemos los cuartiles que nos dividen en 4 grupos iguales, que vamos a tener ¿cuántos cuartiles? Es 3. 3 cuartiles que entre cada uno de ellos acumulamos ¿qué porcentaje? 25. 25%. 25% aquí, 25 aquí, 25 aquí y 25 hace el total de 100%. El cuartil 3, por ejemplo, si selecciono, por debajo de él encontramos ¿qué porcentaje de observaciones? El 75. 75. El 75%. Y por encima de él, 25. 25. el 25%. ¿El cuartil 3 con qué percentil coincide? Con el 75. Con el 75%. Por ende, chicos, lo que vamos a hacer es trabajar solamente con los percentiles, para no aportarle más fórmula y demás. De hecho, el software también aporta directamente los percentiles, porque en una palabra podríamos decir que los percentiles abarcan lo que son los deciles y los cuartiles. ¿Sí? Entonces, Porque, digamos, los cuartiles y los deciles, en el único que se pueden comparar, digamos, es en el cuartil 3, digamos, cuartil 2 y en el decil 5. ajá, sí, perfecto. Si yo quisiera encontrar una relación entre los deciles y el cuartil,
podría decir que el decil 5 es igual al cuartil 2. Es lo que decís vos. Perfecto. ¿Y a qué medida de tendencia central es igual, ya que me das pie a preguntar? ¿Al 50%? ¿Pero a qué medida deja derecha e izquierda al 50% de las medidas de tendencia La central? media aritmética. ¿La media aritmética? La mediana. No. La mediana. No hay problema. Se suelen confundir mediana con media aritmética. Bueno, percentiles. Así que nos limitamos solo a ello por esta simple razón que en realidad estamos agrupando las demás medidas. Los percentiles para el campo discreto, que le voy a decir a Cari que ahora les haga una práctica sobre eso, que lo van a trabajar, básicamente es encontrar la posición del percentil, como hacíamos en la mediana, y determinar qué valor encuentra esa posición, sabiendo que los percentiles varían desde el 1 al 99. Es decir, ¿qué hacemos? Tengo el conjunto de datos, piensen que yo quiero encontrar el percentil 80. Bueno, ¿qué estaría haciendo? A este conjunto de datos, que lo divido por 100, por eso es n sobre 100, por i, ¿qué es i? En este caso sería el 80. Entonces acá iría un producto 80 de esto, de dividir el conjunto ordenado en 100 partes iguales. Entonces una vez que yo dividí en 100 grupos iguales, ¿qué hago? Tomo la 80 parte de esa división. Por eso es que es i por n sobre 100. Esa cuenta determina la ubicación, la posición. Entonces, esa posición lo que hacen es buscarla en la acumulada y determinar cuál es el valor que ocupa ese lugar. Para la continua, lo que se hace es una fórmula que es muy parecida a la mediana, si la recuerdan. Porque ustedes me dijeron, a ver, la mediana, ¿con qué percentil coincide? Con el El 50. 50. Con el 50, exactamente. Entonces, si miramos, lo único que cambia, después compárenlo con la mediana, es esto, chicos. En la mediana acá decía n sobre 2, pero piensen que si trabajamos con el percentil 50 sería 50 por n sobre 100, que al simplificar el 50 sobre el 100 me quedaría lo mismo n sobre 2. ¿Para qué nos va a servir un cálculo de un percentil? Bueno, piensen que si voy al problema de la cotización del dólar, por ahí vamos a hacer la continua que es más... Esperen que voy a ir a la continua. ¿Se acuerdan con el problema que veníamos trabajando? Cotización del dólar. ¿Ven algo en la tabla o no? No se ve nada, profe. No está compartiendo Bueno. pantalla. Ya comparto. Ahí estamos. Compartir. ¿Ahora sí? Ahí está. Bien. Esa es la tabla. Yo pongo tabla 1. Los intervalos, recuerden que eran 9 para el caso de la cotización. Tengo este intervalo. Bueno, vamos a calcular el percentil y vamos a interpretar, ¿no? Después. Vamos a calcular el percentil 75. Bien, si recuerdan la fórmula de cálculo, lo voy a escribir acá. Límite real inferior
más W, el ancho, por I por N sobre 100, que eso es la posición. Ese es el cálculo previo que vamos a tener que hacer. Menos la sumatoria de las frecuencias anteriores, F y A le pongo yo al intervalo que contiene ese percentil, dividido las frecuencias absolutas del intervalo que contiene el percentil I con el que vamos a estar trabajando. Bueno, esto es I en realidad, no 85. Bien, ¿qué hago primero? Determinar en qué ubicación está el percentil 75. Entonces, para eso, para determinar la posición, ¿qué cuenta hacemos? Tengo que saber qué cantidad de intervalos tengo. N, ¿qué es? La cantidad de datos. Dato. Bueno, tengo que hacer el subíndice I, que en este caso es 75, porque yo elegí que sea 75. N, acá elegí pocos datos. Bueno, vamos a hacerlo en función de esta tabla. Ah, no elegí la acumulada. Vamos a agregar, total es fácil, en un segundo lo hacemos. Acumulada, aceptar. 286, acá está. 286 sobre 100. Porque estoy trabajando con los percentiles que nos agrupa, nos divide en grupos iguales al conjunto ordenado. A ver qué cuenta da eso. 214,5. 214,5. Bueno, aproximadamente vamos a trabajar con la posición 215. No voy a decir una ubicación 214,5, no cambia casi en nada. Entonces acá aproximamos en cuanto a la posición al 215. ¿Sí? ¿Dónde buscaba esta posición en la tabla? ¿En la acumulada? Exacto, en la acumulada. Entonces, ¿con qué intervalo trabajamos? Con el 6. Exacto, estaría acá adentro, la acumulada 215. Entonces aplicamos la fórmula para el intervalo 6. Bueno, ¿qué hacemos? Primero, límite real inferior, 77,47, más la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? 3, algo era, me acuerdo. Bueno, cuentas. 4,09 puede ser. 409, si era algo, coma 3, capaz elegí otra tabla, pero vamos a hacerlo con esta tabla. 409 más, 4,1, digo. ¿eh? 4,1, digo. 4,1 me dio a mí también. Sí, Sí, 4,1. me dio eso. Bueno, 4,1 es lo mismo, 0,9 si aproximamos, vamos a hacerlo, 1, por, y ojo acá, por. La fórmula dice I por N sobre 100. Trabajamos con el número que nos dio decimal, chicos. Así llegamos más próximo al resultado. 214,5 menos... ¿Menos qué? Suma de las frecuencias anteriores, que directamente nos fijamos en la acumulada anterior, que es 199. Dividido la frecuencia absoluta del intervalo 6, que es 31. Acá está. Bueno, ¿cuánto da el percentil 75? Chicos, 79,5. O sea, ¿el resto sí, está de 79,6. acuerdo?
Es 79,52. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? A ver, si yo me voy a hacer un eje de referencia, tendríamos el mínimo valor de cotización del dólar, el máximo. Acá tendría el percentil 75, que en teoría, ¿qué porcentaje me deja a derecha y a izquierda? ¿A derecha cuánto? 25, 25. Un 25%, y a izquierda el 75. un 75%. Bueno, trabajo, cuando redacto una interpretación, trabajo con un solo, o el 75, el 25, porque si no, no tiene sentido hacer las dos. Este punto percentil 75 a nosotros nos dio como resultado 79,5. Entonces, ¿qué diría? Bueno, el 25% de los días, la cotización del dólar fue, o el dólar Mayor se que 79. cotizó en 79,5 o mayor a este valor, que podríamos mirar cuál es el valor máximo para decir estuvo entre tal y tal valor. O si quieren redactar una oración con el 75%, diríamos, bueno, el 75% de los días el dólar se cotizó hasta 79,5 pesos. O también, o el 75% de los días, la cotización del dólar estuvo entre 57,01, que es la mínima observación, hasta 79,5. ¿Me explico? Que haya dado lo mismo que la marca de clase es una coincidencia nomás. No, es una coincidencia, sí, sí. Está, Sí. perfecto. Pero puede, a ver, no quita que no dé, pero puede ser que dé exacto, pero no siempre va a dar que el percentil 75 dé la marca de clase, No sé si por eso. por las dudas. Perfecto. Bien, y vamos a lo último que tenemos que trabajar, y después los dejo para que hagan práctica. En las últimas medidas, que son las medidas de forma. Las medidas de forma lo que nos permiten es estudiar en dónde se agrupan la mayoría de los datos, ¿sí? Cómo estarían distribuidos los datos con respecto, generalmente trabajamos con un eje de referencia. ¿A qué voy? Si tomo un eje de referencia y tengo la misma cantidad de datos a izquierda que a derecha, bueno, ahí estaría diciendo que estoy frente a una distribución simétrica. ¿Por qué? Porque mis valores equidistan con respecto a ese valor de referencia, que en los términos generales es el valor central, y estarían presentando el mismo agrupamiento a derecha e izquierda con respecto a la media. En cambio, si tengo mayor concentración de datos de un lado que del otro, estaría diciendo que mi distribución es asimétrica. Vamos a ir trabajando por separado. Si yo acá, en este caso, que ustedes de hecho vienen con un estudio previo de matemática, pueden ver que esa curva es totalmente simétrica, tomando como eje de referencia la recta que pasa por el punto máximo de la curva. Acá yo veo que la dispersión a derecha, a izquierda es la misma, ¿sí? Por tal motivo, al ser iguales dispersiones, lo que ocurre es que las medidas de tendencia central son iguales. Media aritmética es igual a la mediana y es igual a la moda. Cuando la distribución es simétrica, se concluye que las medidas de centralización son iguales. El recíproco no se cumple. Que las medidas de tendencia central sean iguales no implica que la distribución sea simétrica. Así que ojo con eso. ¿Sí? En caso que no tenga el mismo agrupamiento de datos a izquierda que a derecha, se presenta asimétrica, ¿sí? Y en ese caso decimos que si para valores altos de la variable se encuentran más dispersión de los datos,
ahí tengo un sesgo a derecha, de hecho se va a evidenciar si yo tomo como referencia la recta vertical de la moda y tengo la cola derecha más alargada, ¿sí? Que a izquierda, acá tengo un poquito mayor con respecto a este punto máximo, ¿no? Mayor concentración y acá mayor dispersión de los datos. Bueno, en ese caso tengo una distribución asimétrica. Suele pasar mucho con los ingresos de los salarios si trabajamos con clases sociales por ahí diferentes, en donde por ahí hay mi variable de salario, ¿no? Pocas familias que tienen salarios altos, la mayoría tienen salarios, dependiendo obviamente la distribución, puede darse bajos, entonces tiende a ser una curva asimétrica. Ojo, acá voy a hacer una aclaración. Obviamente no se cumple la igualdad si no se cumple una desigualdad. Cuando la distribución es asimétrica a derecha, la media aritmética es mayor que la mediana y es mayor que la moda. Esa es la relación que se cumple entre las medidas de tendencia central. Y caso contrario, si tengo una curva que para valores bajos de la variable se presenta mayor dispersión, de hecho vemos acá una cola más alargada a izquierda, que si la comparo a derecha, hay una simetría a izquierda. Y acá lo que se cumple es que el valor de la moda supera el valor de la media y de la mediana y de la media también. Se cumple esta relación moda mayor que mediana, mayor que media aritmética. ¿Qué pasa? A veces con la gráfica no están tan diferenciados los tipos de simetría con la ilustración gráfica y por ende, por ahí, bajo la duda, es importante poder cuantificar esa información, es decir, calcular algún coeficiente que me permita llegar a esta conclusión. Para eso vamos a ver dos, y ojo con eso. Ay, me faltó eso, bueno, lo voy a agregar acá. No sé por qué me falta. Lo voy a anotar acá, me quedó. Ahí está. Vamos a trabajar con el coeficiente de Pearson. ¿Qué es? Le estaba escribiendo a Cari que espere 5 minutitos. El coeficiente de Pearson es la diferencia entre la media aritmética menos la moda sobre el desvío estándar. Aclaración es importante para este coeficiente. Este coeficiente se puede utilizar si siempre es acompañado con la representación gráfica que avale la conclusión. ¿Por qué digo esto? Porque si ese coeficiente da 0, se dice que la curva es simétrica. Pero ojo, porque yo hoy les dije, ¿cuándo daría 0 esto? Daría 0 si la media aritmética y la moda son iguales. Y yo hoy dije que si las medidas de tendencia central son iguales, no siempre la distribución es simétrica. Entonces tienen que acompañar esa conclusión con el gráfico, chicos. Por favor. Se puede usar porque es fácil de calcular, pero acompañen con el gráfico. Si el coeficiente de asimetría es mayor que 0, lo podemos hacer acá, decimos que es asimétrica la curva con sesgo a derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se cumple la relación que la media aritmética supera el valor mediano. Y si
el coeficiente es menor que 0, decimos que la curva es asimétrica con sesgo a izquierda. Bien, este coeficiente se limita solo para distribuciones unimodales. ¿Qué significa eso? Que tiene única moda. Si es bimodal ya no lo pueden usar. O sea que, moraleja, se puede utilizar para distribuciones unimodales, pero siempre es aconsejable acompañarlo con la gráfica. No saquen la conclusión a partir solamente de esto por la razón que le comentaba recién. Como este coeficiente por ahí tiene esas desventajas en cuanto a que puede llegarse a una conclusión errónea si no se trabaja con la observación gráfica, existe otro coeficiente que es el que brinda InfoStat, que no necesitan calcular, que es el de Fisher. Yo lo voy a presentar, pero ojo chicos que no necesitan trabajarlo manualmente, es feo de calcularse. Trabaja con la sumatoria de los desvíos al cubo. Si están los datos tabulados, voy a poner FI sobre N sobre la desviación estándar al cubo. Bueno, les explico un poquito el por qué aparecen los desvíos al cubo. No aparece a la unidad 1 porque sabemos que la suma de los desvíos a la potencia 1 da 0 y concluiríamos que siempre daría 0. No lo elevamos al cuadrado, ¿por qué? Porque todo el numerador daría positivo. Esto es una desviación, chicos. La desviación estándar es siempre un número no negativo, porque deriva de una raíz cuadrada de cuadrados, entonces un número no negativo. Que si los desvíos quedarían al cuadrado con un número que en el denominador es positivo, siempre daría positivo y diríamos todas las distribuciones son positivas con sesgo a derecha. No, no es la idea. Entonces, se eleva el cubo con la idea de conservar el signo de los desvíos. Si tengo más desvíos negativos, lo que digo que tengo más variabilidad a la izquierda de la distribución para valores bajos, ahí estaría concluyendo que tengo una distribución con sesgo a derecha, porque el numerador me daría negativo, el denominador me daría positivo, me daría negativo, y esta es la conclusión porque es la misma que Pearson. Ahora, si tengo más desviaciones positivas que negativas, esta suma daría un numerador positivo, con la desviación estándar que es positiva, llegaría a esta conclusión con sesgo a derecha la distribución. Y bueno, lógicamente si me daría desvíos a derechas y a izquierdas iguales, esta suma daría 0, y 0 dividido un positivo me daría que la curva es simétrica, porque vuelvo a decir que la conclusión es la misma. La desviación está al cubo por el hecho de, como todo coeficiente tiene que ser adimensional, no tener unidades, el numerador va a quedar en la misma unidad que el denominador y se van a poder simplificar las unidades. Simplemente por eso es que el desvío estándar está al cubo en el denominador. Bien, quédense tranquilos que toda esta cuenta no es necesaria hacerla porque la tienen Fisher ingresando un solo valor. Que lo voy a hacer rápidamente aquí. En este caso, fíjense en que tengo la cotización del dólar. Yo vengo aquí, primero voy a hacer el gráfico. Al ser una variable continua, le corresponde hacer un histograma, que las clases son 9, recuerden, o un polígono de frecuencia, ¿sí? Fíjense en que aquí hay un desplazamiento más hacia la izquierda, el punto máximo está acá en el primer intervalo y después si vienen unos picos, pero como que empieza a decrecer. Si voy a calcular aquí las medidas de resumen, este es asimetría, ¿sí? Presiono. Bueno, me dio 0,15, debe ser por acá, me miro acá. Fíjense en este gráfico, voy a tomar un punteo de los datos.
acá, por ahí la cantidad de la altura, ¿no? de los es casi simétrica, no lo es, por eso queda un poquitito cercano a 0. Eso puede pasar con datos reales, no va a dar, lo que decía hoy, nos va a dar exactamente igual, pero tengan cuidado con eso. Puede ser que este coeficiente de asimetría, como pasó aquí, nos dé un valor cercano a 0. Cuando pasa eso es que la distribución no es perfectamente simétrica, pero se comporta como una leve simetría. Bueno, chicos, los dejo para la parte práctica. Nos vemos. Hasta luego. Ahora le Nos vemos. aviso a Karina que se suman ahora.